A ver, ¿es posible que el éxito, el mismísimo éxito, pueda destruir a una nación? Bueno, hoy vamos a analizar una historia que es de verdad fascinante y a la vez una advertencia. Es la historia de cómo una república, justo en su mejor momento, en la cima de su poder, se vino abajo. Y todo en poquísimos años. Y justo esa pregunta es el centro de todo lo que vamos a ver hoy. Para entenderlo, vamos a sumergirnos en un relato histórico que es increíble, y lo encontramos en un texto antiguo, específicamente en 3 Nefi capítulo 6. Pensemos en esto por un segundo. Aquí tenemos dos fotos, dos realidades de la misma sociedad, con muy poquitos años de diferencia. Por un lado, vemos años de paz y una prosperidad que no paraba de crecer. Y por el otro, un colapso total, anarquía. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se puede pasar de un extremo al otro pero tan rápido? Bueno, de eso se trata este análisis, de descubrirlo. Y aquí viene lo más irónico de todo. El principio del fin no empezó en un momento de crisis, no. Empezó, paradójicamente, en el momento de su mayor triunfo. Justo después de haber vencido una amenaza interna terrible, la nación entró en una era de paz y una riqueza como nunca antes habían visto. Una prosperidad que al final resultó ser una trampa. Fue sin lugar a dudas una edad de oro. El comercio explotó, la agricultura increíble. Las ciudades se expandían por todas partes. Había estabilidad política, había paz. O sea, el escenario perfecto, ¿no? Pues no. Porque justo ahí, escondido debajo de toda esa prosperidad, ya estaban creciendo las semillas de su propia destrucción. Y lo más impresionante de esta historia es que la caída no fue un accidente. Para nada. Siguió un patrón, casi como un manual de cómo colapsar. Piensen en una fila de fichas de dominó. La primera ficha fue la riqueza. Esa empujó a la siguiente, el orgullo. Y una vez que cayó esa, la división, la corrupción, todo se vino abajo en una reacción en cadena. Así que vamos a seguir esa caída, ficha por ficha, para ver cómo pasó. Y aquí la tenemos. La primera ficha que cae, el orgullo. Con toda esa nueva riqueza, la gente de repente dejó de verse como iguales. ¿Se acuerdan de esa humildad que los había mantenido unidos durante los tiempos difíciles? Bueno, se evaporó. Simplemente desapareció y en su lugar quedó pura arrogancia. De la noche a la mañana, la sociedad se partió en dos. Empezó una competencia feroz por el estatus, por ver quién era más. Y esto creó unas élites que se sentían superiores, que miraban por encima del hombro a los demás, a los pobres. Aquella igualdad que había sido su mayor fortaleza se rompió en 1000 pedazos. Es que esta frase lo resume perfectamente, ¿no? La adversidad, aquello que los había forjado y unido, fue completamente desmantelada por el éxito. El tejido social, eso que los mantenía juntos, empezó a deshilacharse. Todo porque el yo de repente se volvió mucho más importante que el nosotros. Y claro, esa arrogancia no tardó en convertirse en desprecio puro y duro. Mucha gente empezó a burlarse de sus propias creencias, de las tradiciones. Empezaron a perseguir a los que todavía eran humildes. Y lo más increíble de todo, se reían de cualquiera que les advirtiera del peligro. Se sentían, literalmente, invencibles. Y esta decadencia social, como un veneno, no se quedó solo en la gente, no, empezó a filtrarse y a infectar el corazón mismo de la República, sus instituciones. Y el primer gran pilar que se vino abajo fue el sistema de justicia. Y lo que pasó fue, literalmente, la inversión total de la justicia. Los principios más básicos de la ley se pusieron de cabeza. Los jueces, que ahora respondían al dinero y al poder, empezaron a hacer lo impensable. Condenaban a los inocentes y dejaban libres a los culpables. La ley dejó de ser un escudo para convertirse en un arma para los poderosos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un sistema de justicia corrupto que te respalda? Pues que las élites poderosas se sintieron completamente intocables. Y su ambición, que ya era grande, creció todavía más. Ahora ya no les bastaba con ser ricos, ahora querían el premio gordo, el control absoluto del gobierno. Y es aquí donde la historia se vuelve todavía más oscura y, sí, otra vez, irónica. Porque ¿qué hicieron? Empezaron a revivir y a reconstruir las mismísimas redes criminales secretas que con tanta sangre habían logrado destruir hacía apenas unos años. O sea, el monstruo que habían matado ahora estaba renaciendo, pero esta vez desde adentro. Y la conspiración funcionó. El gobernador superior, un hombre llamado Laconeo, fue traicionado y asesinado. Y ese fue el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás para la República.
Pero el asesinato del gobernador fue mucho más que un acto político. Fue la última pieza que sacaron de la torre. Fue el empujón final que mandó a toda la estructura del gobierno a una caída libre de la que ya no se podía recuperar. Y sin un gobierno central, sin nadie al mando, la nación simplemente se desintegró. Se rompió en un montón de facciones que no podían ni verse, cada una peleando por lo suyo. Todo aquello que tenían en común, ese piso compartido sobre el que construyeron su sociedad, simplemente se desvaneció. Y ese fue el final. El colapso fue absoluto. El gobierno destruido por su propia gente, el sistema de justicia hecho pedazos, y la nación entera quedó a la deriva, sin leyes, sin gobierno, sin ninguna autoridad. Y después de ver toda esta secuencia, esta caída en cámara lenta, uno se queda con una pregunta bastante inquietante. Una pregunta que esta historia nos pone sobre la mesa y que de verdad da para pensar. ¿Será posible que para una sociedad la prosperidad sea en realidad más peligrosa que la adversidad?